escudo de la fe. Manténlo bien en alto. En la batalla, sobre todo precisarán el escudo de la fe para detener los dardos de fuego que arroja Satanás. Efesios 6:16. Al diablo no se lo puede enfrentar con armas humanas. Nuestras habilidades, talentos y capacidades, por más sobresalientes que sean, no alcanzan para desarmar las estratagemas del infierno. Necesitamos armas espirituales. Pablo recomienda usar el escudo de la fe. A diferencia del yelmo o la coraza, diseñados para cuidar una parte del cuerpo, el escudo lo protege enteramente. Por eso la Biblia dice que Dios es un escudo que nos envuelve. Salmo 5:12. En ciertas ocasiones, los dardos de la tentación están dirigidos contra nuestra cabeza. El diablo nos hace dudar de la bondad y de las promesas del Señor, tan solo porque nuestro entendimiento no alcanza a comprender cómo obrará. Pero la fe aguanta el golpe. Hubiera yo desmayado si no creyese. Salmo 27:13. Entonces, sin fe, somos presas fáciles del enemigo, pero con fe estamos a salvo de sus artilugios. Todo hijo de Dios vence, y logramos esta victoria por medio de nuestra fe. Primera de Juan 5:4. ¿Qué es la fe? Creer en Dios. Pero cuidado, para desarmar al diablo necesitamos traducir nuestra fe en obediencia, porque la sola creencia de que Dios existe no alcanzará. Tú dices tener fe porque crees que hay Dios. Aún los demonios lo creen. ¡Tonto! ¿Cuándo vas a aprender que de nada sirve creer si uno no hace lo que Dios quiere? Santiago 2:19-20. Por otra parte, la fe debe mantenerse firme y en crecimiento. La fe de ayer no alcanza para defendernos hoy. Si nuestra fe se desvanece, el diablo se hace un festín con nosotros. Recordemos a Pedro. Su fe fue débil cuando la voz de la muchacha en el patio del sumo sacerdote lo incitó a negar a Cristo. Mateo 26:69. Pero se fortaleció al resistir y refutar las amenazas de todo el concilio. Hechos 4. ¿Y cómo saber si nuestra fe es fuerte o débil? ¿Cómo saber si está en crecimiento? Piensa en ti mismo. Si una tentación normal te atrapa como la telaraña a una mosca, tu fe es muy débil. ¿Estás enlazado por los mismos pecados y con la misma fuerza que unos meses atrás? ¿Puedes pasar por la puerta de una tentación sin mirar adentro? Cuando la tentación te llama, ¿eres capaz de cerrarle la puerta en la cara? Si el poder del pecado muere, puedes estar seguro que tu fe está viva y vigorosa. Ahora bien, la fe que sirve es mucho más que el asentimiento de las verdades escriturales. Judas creía en el valor y el poder de las Escrituras cuando era un fogoso predicador del Evangelio, pero no tenía fe. Mas algunos de ustedes no me creen. Es que Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo traicionaría. Juan 6:64. La fe tiene poco que ver con el intelecto y mucho que ver con el corazón, porque con el corazón se cree. Romanos 10:10. El eunuco quería bautizarse y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Hechos 8:37. La fe es confianza absoluta en Dios. Cuando caminamos cerca de Él, estamos a salvo de la tentación. Esto implica que debemos conocer a Cristo si pretendemos tener fe en Él. Solo entonces podremos decir: porque yo sé a quién he creído. 2 Timoteo 1:12. La mayoría de las personas desconfía de un desconocido. Abraham no sabía a dónde iba, pero sí quién lo acompañaba.
La fe que Abraham poseía surgía de su comunión con Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Necesitamos experiencias de compañerismo con Él si queremos tener fe. La clave de la fe es reconocer a Cristo, recibir a Cristo y descansar en Cristo. No todo el que asiente a la verdad de lo que la Biblia dice acerca de Cristo cree en Él. La fe en Cristo implica una unión con Él. Por tanto, se nos manda a aferrarnos a Cristo. Pero el que busque mi protección, que haga las paces conmigo. Sí, que haga las paces conmigo. Isaías 27:5. Se llama a Cristo el brazo de Dios. Lo que salva al que se está ahogando no es el ver un brazo extendido sobre las aguas, sino aferrarse a Él. Si te aferras a Cristo, serás salvo. Si conoces a Cristo, tendrás fe. Famosos por su obediencia. Abraham se hizo famoso por su obediencia y obedecía por la fe que tenía. Por la fe, Abraham obedeció. Hebreos 11:8. Y tenía fe porque era amigo de Dios. Santiago 2:23. Lo mismo sucedió con David. ¿Cómo pudo enfrentar al paladín filisteo cuando nadie, absolutamente nadie en todo Israel, se atrevía a hacerlo? Por la fe que poseía. ¿Quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Primer libro de Samuel 17:26. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te conquistará, y yo te mataré y te cortaré la cabeza, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Primer libro de Samuel 17:45 y 46. David tenía fe porque conocía y disfrutaba de íntima comunión con Dios. El salmista dijo: yo he permanecido cerca de Dios y eso es bueno para mí. Salmo 73:38. ¿Entiendes el principio espiritual? La oración es la hija de la fe. Sin fe no podemos acercarnos a Dios. Hebreos 11:6. Y con fe es imposible no orar. El escudo de la fe. Sobre todo precisarán el escudo de la fe, dice el apóstol Pablo. De todas las piezas de la armadura espiritual del cristiano, la fe es la más sobresaliente. La fe es una virtud muy apreciada por Dios. A Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer. Hebreos 11:6. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Lucas 18:8. Dios espera que seamos ricos en fe. Santiago 2:5. ¿Te acuerdas del ciego en el estanque de Siloé? Después de ser sanado, fue interrogado por los fariseos, quienes lo expulsaron de la sinagoga por darle la gloria de su milagro al médico divino. En el juicio, el ex ciego habló muy bien de Jesús. Sin embargo, para Jesús era más importante la fe de este hombre que su lealtad. ¿Cómo lo sabemos? Porque volvieron a encontrarse y Jesús le preguntó: ¿tú crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor?, contestó el hombre. Quiero creer en él. Juan 9:35 y 36. A continuación, cautiva el corazón observar cómo se reveló Jesús. Ya lo has visto y está hablando contigo. Sí, Señor, creo, dijo el hombre, y adoró a Jesús. Juan 9:37 y 38. Este hombre había dado testimonio de Jesús, pero el celo por predicar y sufrir la ignominia a mano de los fariseos no significaba nada si no tenía fe. Lo mismo sucedió con el centurión romano. Jesús exaltó su fe y no su humildad. Este hombre respetó a Jesús y lo trató con mucha honra,
Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Mateo 8:8. Sin embargo, Jesús destacó su fe por encima de su humildad. Cristo no dijo, no he hallado tanta humildad en Israel, sino, no he visto una fe como esta en todo Israel. Mateo 8:10. La fe es la puerta por donde entra el gozo y la paz. Ustedes aman a Jesucristo y creyendo en Él se alegran. Primera de Pedro 1:8. Que Dios les dé la paz que trae el confiar en Él. Romanos 15:13. ¿Cómo fortalecer tu fe? La fe del creyente será probada. Las tribulaciones presentes ponen a prueba la firmeza y pureza de su fe. Primera de Pedro 1:7. Esto ocurrió con la mujer sirofenicia. Jesús no quería negarle el milagro, solo probaba su fe. Mujer, ¿qué fe tan grande tienes? Que se cumplan tus deseos. Mateo 15:28. ¿Y tu fe? ¿Es grande o pequeña? ¿Es fuerte o débil? ¿Se fortalece en medio de la adversidad o sucumbe frente a los desafíos? He aquí algunas recomendaciones para fortalecer tu fe. 1. Aliméntate de la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Pasa más tiempo escuchando sermones, meditando en las verdades bíblicas y participando de reuniones con creyentes que te estimulen a expandir tu fe. Si tienes una fe débil, con toda probabilidad, no te estás alimentando de la palabra de Dios ni nutriendo con otros creyentes en las reuniones de la iglesia. Si antes soportabas presiones y quitabas el tiempo de otras cosas para mantener una comunión cercana con Dios, ¿por qué dejaste que te robaran ese tesoro? Muchos creyentes se van enfriando gradualmente por no acudir a la cita divina. Poco a poco se convierten en creyentes incrédulos, mundanos y poco efectivos en las esferas espirituales. Y como si fuera poco, no tienen autoridad sobre la incredulidad. No deshonremos más al Señor aparentando religión. Volvamos a nutrirnos en su presencia. 2. Santifícate. Los pecados deliberados o repetidos sin arrepentimiento te alejan de Dios y te dejan sin fe. ¿Caíste en la fosa del pecado? No te quedes allí. Una oveja puede caer en el chiquero, pero solo el cerdo se revuelca en él. Será imposible fomentar tu fe si tu manto está sucio y tu rostro embarrado de pecado. El veneno es peligroso, pero mucho más letal es dejarlo en el cuerpo por demasiado tiempo. No puedes crecer en tu fe si no limpias primero tu corazón con el arrepentimiento. ¿Qué te impide caer de rodillas ante el Señor clamando por su perdón? No te demores, podría ser fatal. 3. Acepta nuevos desafíos espirituales. La fe no es un bien estable. Tiene subidas y bajadas muy pronunciadas y todo depende de la cercanía con Dios. La fe de ayer no nos alcanza para enfrentar los desafíos de hoy. Necesitamos renovarla constantemente y eso solo se logra pasando tiempo con Dios. Si te conformas con la fe que tienes, corres el gravísimo peligro de perderla. Una chispa se apaga antes que una llama. Una gota se seca más fácilmente que un río. Mientras más fuerte sea tu fe, mejor te defenderás de los ataques del enemigo. La ventaja más grande para el diablo es una fe débil. Finalmente, la fe no viene en pastillas. No puedes tomarla como si fuera un suplemento dietario. Tienes que adquirirla en la carpa del encuentro. ¿Quieres ser una persona de fe? Conviértete en una persona de oración.